Alabarte Dios y canta salmos, oh Altísimo Señor, proclamando tu fidelidad y en noche cantaré. La, la, la. Shalom, gracia y paz sea a todos ustedes. Mi nombre es Mariana Rincones. Yo formo parte del Ministerio Despierta Avivamiento. En este ministerio somos un grupo de hermanos que trabajamos para el Señor. Este ministerio nació del corazón de Dios mediante profecía y Él nos ha dado la tarea de decir todo lo que Él nos mande. Nuestro versículo del ministerio es el siguiente, Ezequiel 3:7, más la casa de Israel no te querrá oír porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Antes de empezar este video vamos a hacer una oración. Amado Dios, Padre eterno, celestial, vengo delante de tu presencia, Señor, para ponerte, Padre Santo de la gloria, delante de ti, todas las personas que van a ver este video, Señor. Te pido que seas tú, Padre, abriendo su corazón y sus mentes, para que ellos puedan entender, Señor, cuán importante, Señor, es la santidad, cuán importante, Señor, son las celebraciones y todas las cosas que hacemos, y cuán importante, Señor, es conocer a qué estamos sirviendo o adorando, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, renovando sus espíritus, Señor. Pon un espíritu recto dentro de ellos, Señor, que ellos puedan entender, Señor. Abre sus oídos, Señor, abre sus mentes. Que ellos sepan, Señor, que tú los amas, Padre Santo de la gloria, y que dices las cosas, Señor, por amor, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, porque tuya, Señor, es la alabanza, la adoración. Tuya es toda la gloria, Padre. Glorifícate, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En este video vamos a tratar sobre el tema de la Navidad, es decir, el origen pagano de la Navidad. Primeramente, este tema salió a colación. De hecho, el Señor fue el que nos dijo que debíamos tratarlo efectivamente. Y fue dado mediante revelación. Fueron dos sueños. El primero, que yo podía ver que la Navidad era pagana totalmente. No voy a contar todo el sueño, sino que voy a decir en sí el significado de cada uno. Y en el segundo sueño era referente a la mesa de la Navidad, que era sacrificada a demonios. Es decir, debido a que esta fecha es pagana, más adelante vamos a ver los orígenes y todas las especificaciones que tintan esta fiesta de pagana. Y entenderemos por qué esta mesa es sacrificada a los demonios, e inclusive tenía un cerdo en el centro. Es decir, el hecho de que haya un cerdo en la mesa de Navidad tiene un significado, y efectivamente al Señor no le agrada. De hecho, el cerdo no es un animal kadosh, es decir, santo, por lo tanto es impuro. Es decir, el Señor inclusive en Levítico prohíbe comer cerdo. Entonces, en este video vamos a ver todo lo que tiene que ver con la historia, símbolos paganos interrelacionados con la simbología de la Navidad. Y también es importante que antes de ver este video entendamos una cosa. Puede que para nosotros no signifique que esta fiesta es pagana o cosas así, pero la palabra de Dios es santa, el Señor es santo, y si yo mezclo lo santo con lo profano, creyendo que en esa festividad yo puedo adorar a Dios porque es a mi manera, yo estoy mezclando lo santo con lo profano, y eso da como resultado algo inmundo, y Dios no quiere nada inmundo, sino todo debe ser santo. Entonces, comencemos. Amados hermanos, antes de que vean este video, el Señor quiere que les dé esta palabra. Se ubica en Deuteronomio capítulo 11 del 26 al 28.
Leo la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y comenzamos con que esta festividad se remonta a una leyenda babilónica muy antigua que dio origen a otras fiestas paganas. Antes de explicar los orígenes de la celebración, prestemos atención a esta definición. Babilonia, del hebreo Babel, Babilonia, y con referencia a la Torre de Babel, significa gran confusión de ruidos o cosas y lugar donde ésta se da. Veamos lo que dice Apocalipsis 17 del 5 al 6. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Todo aquel que ha estudiado la Biblia sabe lo que la Gran Babilonia representa, y es la Iglesia Católica Romana, la madre del engaño, las confusiones y la principal responsable de introducir herejías en el cristianismo. Ahora veamos la leyenda de Tamuz, Semiramis y Nimrod. En la antigüedad había un hombre llamado Nimrod, bisnieto de Noé, quien era el rey de aquel tiempo y fue responsable de construir la ciudad de Nínive, la Torre de Babel y muchas otras cosas. Justo después del diluvio, él gobernaba el mundo. Cabe destacar que su personalidad se caracterizaba por ser muy rebelde e ir en contra de Dios. Pronto se casó con una mujer llamada Semiramis y se convirtieron en rey y reina de aquel mundo conocido. Después, él murió, fue deidificado y se convirtió en el dios del sol, Baal. Baal y Astarot llevan a Nimrod y Semiramis. La historia dice, en la leyenda babilónica, que Semiramis quedó embarazada por los rayos del sol de su esposo muerto y dio a luz a un bebé llamado Tamuz. Mientras crece, Tamuz se casa con su madre Semiramis, y un día él fue asesinado a la edad de 40 años por un jabalí o cerdo salvaje. Y aunque la historia continúa, la dejaremos hasta aquí. Entonces, ¿cuándo era el cumpleaños de Nimrod y Tamuz? En el primer día en el año cuando el sol es renacido, es decir, en medio del invierno, en el solsticio invernal, específicamente el 25 de diciembre. El día original era el 21. ¿Y la muerte de Tamuz? Debido a que este fue asesinado por un cerdo salvaje, todos los años celebraban la muerte y deificación de Tamuz y lo nombraron hijo del dios su padre, es decir, de Nimrod. Ellos se paraban 40 días antes de la Pascua, Easter, que en inglés su pronunciación es igual al de la diosa Ishtar. Ishtar se pronuncia Easter y Pascua se pronuncia Easter. Ellos ayunaban, oraban y tenían una gigantesca cena en el domingo de la Pascua, es decir, Easter, donde celebraban la muerte y resurrección de Tamuz. Cenaban jamón de Pascua y mataban un cerdo y comían. Esto es lo que los católicos llaman Cuaresma. Estos 40 días no vinieron de los 40 días donde Jesús estuvo en el desierto. Y debido a que en la Cuaresma no se puede comer carne, el jamón fue trasladado a Navidad. Ahora vamos a ver los diferentes nombres que estos dioses utilizaban en las distintas regiones del mundo, puesto que en Babilonia eran Semiramis y Nimrod. En Venecia, Astarot y Baal, en Egipto, Isis y Osiris, en Roma, Venus y Cupido y Atis y Cíbeles, en India, Krishna y Radha, en Grecia, Afrodita y Adonis, y en el catolicismo, la Virgen con el Niño, ya que Tamuz es el mismo Nimrod. En la Biblia podemos encontrar los siguientes textos que afirman la existencia de estos dioses. Jueces 2:13 dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Primera de Samuel 7:4 dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Romanos 11:4 dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. A continuación veremos la simbología que estos dioses usaban para representarse a sí mismos.
la simbología pagana, por ejemplo, con la similitud entre Isis, Osiris, Ishtar y Tamuz. El símbolo de Ishtar era la luna creciente sosteniendo a su marido, el sol. Ishtar era conocida como la diosa del este, la diosa de los senos expuestos del oriente, de la madrugada. Por eso se le hacía un servicio de la madrugada. Por otro lado, su esposo era el dios del occidente, el sol poniente. El tridente. El tridente de Babilonia se encontraba en las manos de los dioses paganos. Aquí podemos ver el tridente de Neptuno, que significa la horca del diablo. Y también podemos ver al Jesús de Nazaret, que no es otro que Tamuz, debido al símbolo del sol sobre su cabeza y la señal del tridente en la mano, porque hay varios tipos. También podemos ver la estatua pagana de Júpiter llamada San Pedro, que tiene los mismos símbolos. Aquí vemos lo mismo en la mano del niño Jesús católico y el tridente saliendo de la cabeza. Ese es el bebé Tamuz. Ahora veamos la aureola o rueda solar. El disco solar precede al catolicismo por cientos y miles de años. La rueda solar, también llamada sol brotante, era un atributo para el dios del sol Baal. También se pueden ver las aureolas y mosaicos en los suelos y los ídolos de las iglesias católicas. Podemos ver que detrás de Krishna hay un disco solar, y aquí está una muestra de los otros ídolos. Veamos la estrella de 8 puntos. Esa estrella de 8 puntos es la misma que encontramos en la arqueología, donde se ven las adoraciones al dios del sol. Veamos a los sumerios antiguos. En Uruk, una ciudad antigua de Sumeria, en el sur de Irak, indican que la identidad celestial de Ishtar era la estrella de 8 puntos. Aquí pueden ver otras muestras de las estrellas. El obelisco. La palabra obelisco significa asta o mástil de Baal o órgano de reproducción de Baal. Procede de la palabra hebrea para pilar o ídolo, kamán, es decir, ídolo del sol o pilar del sol. Leamos lo que dice Isaías acerca de esto, en el capítulo 27, verso 9. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Jehová constantemente luchaba contra los dioses primordiales, es decir, Baal y Astarot, el dios del sol de Occidente y Oriente. Cabe destacar que estos no tienen género porque son demonios. El obelisco casi siempre está ubicado en el centro de un círculo, el cual representa el genital femenino y el acto físico sexual. Añadiremos que las varias funciones de pilar entre los pueblos, el obelisco era adorado como la morada del dios del sol. Es por esto que la rueda solar y el obelisco trabajan juntos. Ahora veamos la mitología egipcia. En Egipto, Ra tuvo hijos, y entre ellos están Osiris, Isis y Set. Set estaba celoso de Osiris y procuró su muerte, lo encerró en una caja y lo tiró a un río de Egipto. Isis se dio la tarea de encontrar el cuerpo fallecido de su esposo Osiris en el Nilo para enterrarlo, pero Set tomó el cuerpo, la engañó, cortó el cuerpo en 14 diferentes pedazos y lo regó por Egipto, con excepción del órgano masculino que, según la leyenda, ella no pudo encontrar. Era muy importante que ella encontrara el órgano de su esposo porque esto representaba poder, fertilidad y fuerza. ¿Y por qué esto es importante? Por las historias en Corinto, en la antigüedad la prostitución y la sexualidad eran muy importantes. Ser promiscuo era muy aceptado en muchas naciones. Como Isis no pudo encontrar el órgano masculino, construyó pilares que lo conmemoraran, es decir, edificó el obelisco. Ahora continuamos con el árbol. El árbol de pino desde la antigüedad es un símbolo de fertilidad, nueva vida y esperanza debido a que se mantiene verde el año entero. La vara de cono de pino es utilizada para simbolizar el dios del sol Osiris. Podemos encontrar la estructura más grande de cono de pino en el patio del Vaticano. También podemos verlo en la vara del Papa. En la vara era símbolo de poder en adoración al sol. Proseguimos con el báculo de serpiente. En Egipto, los faraones usaban estos báculos con el cono de pino y 2 serpientes para expresar su poder.
podemos apreciar que también Osiris tenía el suyo y tenía forma de serpiente. Aquí podemos ver los báculos papales de la Iglesia Católica. Ahora veremos el origen de la Navidad y la relación que tienen estos símbolos antiguos con los símbolos navideños. La Navidad. Una de las celebraciones paganas más grandes ocurría durante el solsticio de invierno. Esto quiere decir que es el día donde el sol alcanza su mayor altura. Por esta causa, se dice que ese es el tiempo donde el sol es renacido, porque en este tiempo los días del año comienzan a hacerse más largos y por lo tanto, aquí se celebran los cumpleaños de los dioses, dioses del sol que coincidían con el 25 de diciembre. Originalmente solía ser el 21, pero con el cambio del calendario juliano se estableció el día 25. Todos los dioses del sol de toda región podían haber tenido diferentes nombres, pero todos pueden ser trazados al original, dios del sol, Baal o Nimrod. Aquí veremos los dioses del sol con el mismo cumpleaños. Baal, Mitras de Persia, Atis en Roma, Osiris, Horus y Ra en Egipto. Cabe destacar que Mitras era llamado Atis en Roma. Para celebrar el cumpleaños en Roma tenían una fiesta llamada la fiesta de Saturnalia y duraba 12 días. De aquí sacamos los 12 días de la Navidad. Los caldeos la llamaban el día de Yule, mejor conocida como Navidad vikinga, lo cual significa el día del infante, y se refiere a Tamuz, quien era hijo de Dios y regresaría a salvarlo. Un dato interesante es que Yule está vinculado con la religión Wicca, que es brujería, parte del neopaganismo. Ahora inspeccionemos la simbología navideña. Santa Claus. Juntamente con la adoración a los dioses del sol, los de Escandinavia adoraban a Odín, que era el dios de la bebida intoxicante como de la muerte. También llamado Guden o Gutan, era el dios de la magia, la poesía, la profecía, sabiduría, entre otras características. Se hacía llamar el inspirado. Era un hombre alto, viejo, de barba blanca y larga que cargaba un báculo o lanza, es decir, el báculo de serpiente. Él viajaba en un caballo blanco con 8 patas, de ahí salen los 8 reinos de Santa. Posteriormente salió Rudolf o Rodolfo. En la historia original siempre viajaba con demonios llamados Krampus. Solían ser combinación de hombre y cabra, para asustar a los niños que se portaban mal. Estos Krampus tenían campanas para anunciarse a sí mismos. De ahí se origina la canción de Jingle Bells. Proviene de las campanas de Navidad que venían colgando del cuello de los Krampus. Posteriormente, estos personajes se convirtieron en enanitos y duendes bonitos. Hoy en día, en Países Bajos, Bélgica, entre otros, estos Krampus son reemplazados por el Zwarte Piet, que es el paje que acompaña a Santa Claus. ¿Y cómo se convirtió Odín en Santa Claus? Para los 1500, en Holanda, él se convirtió en Sinterklaas, un hombre amable y viejo de barba blanca, vestido blanco, manto rojo y un báculo que cabalgaba en los cielos con sus duendes y dejaba regalos a la gente debajo de su árbol sagrado, el de abeto. Él te visitaría el día de su cumpleaños, casualmente el 25 de diciembre, y te daría regalos si te habías portado bien, si no, sus seres oscuros te castigarían. Para los 1700, un holandés emigró a Norteamérica y llevó el Sinterklaas con él. En el dialecto inglés fue cambiado a Santa Claus. Pero como todo lo antiguo suele adaptarse a la actualidad, veamos. La modernización americana. El Santa Claus que conocemos hoy se originó en 1930, cuando el diseñador de Coca-Cola estaba tratando de hacer que la bebida se vendiera en invierno. Ellos tomaron los colores de la compañía, el cuento de Sinterklaas y lo adaptaron. En conclusión, Santa Claus fue un santo inventado de tradiciones paganas conectado con Dios del Sol u Odín. El Santa Claus a través de la chimenea. La enciclopedia World Book dice lo siguiente. Esta costumbre nació de una antigua leyenda nórdica. Los nórdicos creían que la diosa Herta aparecía en la chimenea y traía buena suerte. También, los druidas creían que existía un dios del fuego que bajaba por la chimenea y ellos dejaban leche y galletas para pacificar a este dios que bajaba por la chimenea. Cabe destacar que el único dios o espíritu que viaja a través del fuego es el diablo. Prestemos atención a ese dato interesante.
El diccionario inglés de Oxford dice: definiciones de diablo. Significa Satanás, Lucifer, Belcebú, y en lenguaje popular rústico es llamado el viejo Nick. En el original inglés es Old Nicar, aunque sea relacionado por algunos con Nicar, un demonio escandinavo de las aguas. Según las leyendas más antiguas, Old Nicar cruzaba los aires a finales de diciembre durante el solsticio de invierno, distribuyendo bendiciones para sus adoradores. Ahora veremos el árbol de Navidad. El obelisco tomó la figura del árbol en las casas. Por eso es que se le decora con la estrella de 8 puntos y el pie de árbol suele ser redondo, una vez más símbolo de adoración al sol. Jeremías 10, del 2 al 4 dice: así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. El árbol de Navidad fue mucho después de cuando fue escrito el libro de Jeremías, pero de allí se tomó la idea de decorar el árbol con bambalinas y objetos relucientes. Otro dato interesante es que Santa Claus tenía un árbol de abeto místico y eterno. En la antigüedad se adoraban mucho a los árboles y eran símbolo de fertilidad y de adoración al sol. Además, el árbol de abeto se decía que era mágico porque duraba verde todo el año. En unas culturas era decorado con frutas para simbolizar nueva vida, en otras era decorado con 12 velas como adoración al dios del sol. Tanto el pino como el abeto están involucrados. Ahora veamos el origen de las ramas de acebo y el muérdago. El acebo se usaba en recortes de arbustos de hojas perennes para decorar las casas, como ofrenda al dios de la fertilidad y la primavera. Esas son las coronas de Navidad. El muérdago. Los pueblos celtas y teutónicos creían que el muérdago tenía poderes mágicos, sanaba heridas y aumentaba la fertilidad. Los ofrecían a sus dioses en oración y los colgaban en sus casas para alejar a los malos espíritus. En Saturnalia, ellos colgaban muérdagos por todos lados, hacían borracheras y orgías debajo de los muérdagos que incrementaban fertilidad. Por eso la gente se besa bajo el muérdago porque cree que tendrán suerte en el amor. Ahora veamos el tronco de Navidad. Este postre muy famoso tiene un origen bastante oscuro. Era un tronco que ellos quemaban en la hoguera por 12 días, dado que era la duración de su celebración. Era originalmente dedicado a Ishtar, diosa de la fertilidad, en Escandinavia, para que viniera su salvador Tamuz. En la noche se sacrificaban esclavos y animales, y ellos creían que eso alejaba a los espíritus malos. Ahora veamos la verdad, desmintiendo estos mitos. ¿Cuándo nació Jesús? Cuando María dio a luz, según Lucas 2:8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. No se trataba de invierno. ¿Hay invierno en Israel? Cantar de los Cantares de Rey Salomón 2:11 y Esdras 10:9 y 13 encontramos que el invierno fue tiempo de lluvia que no permitía que los pastores de ovejas permanecieran en los campos abiertos durante la noche. Elizabeth, la madre de Juan, era prima de María y la esposa de un sacerdote llamado Zacarías, quien era de la clase de Abías. Los sacerdotes eran divididos en 24 clases y cada clase o turno oficiaba en el templo por una semana, de Shabbat, el sábado judío, a Shabbat. Cuando el templo fue destruido por Tito el 5 de agosto del año 70 después de Cristo, la primera clase de sacerdotes acababa de comenzar su servicio. Dado que el curso de Abías era el octavo, podemos rastrear hacia atrás y determinar que Zacarías terminó su servicio el 13 de julio del año 3 a.C. Si el nacimiento de Juan se efectuó 280 días después, debió haber sucedido entre el 19 y el 20 de abril del año 2 a.C., precisamente para la Pascua de ese año. El nacimiento de Juan y el de Jesús estuvieron separados por 5 meses. Por lo tanto, de nuevo tenemos como resultado que Jesús nació en el otoño del año 2 a.C. ¿Y cuál era la estrella de Belén? Leamos Lucas capítulo 2 del 13 al 15. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales,
que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores dijeron a unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Prestemos atención a lo que dice Mateo 2, versículo 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mateo 2, del 7 al 8 dice: Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Esto quiere decir que solo ellos habían visto la estrella, mientras que Herodes preguntaba el tiempo de su aparición, porque ciertamente él no la había visto. Y si esta estrella era la luz de las huestes celestiales, ciertamente sería semejante a una estrella temporal o fugaz. En el pueblo de Dios se conmemora el nacimiento o la muerte. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó claro que quería que conmemoráramos su muerte. Lucas 22:7 dice: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. El verso 15 dice: Y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? El verso 19 dice: Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Ahora veremos el engaño de Satanás para parecerse a Jesucristo. Aquí solo pondremos unos pocos ejemplos. Primero, imita sus fiestas. La Pascua judía es llamada Passover en inglés o Pesaj en hebreo, mientras que la Pascua católica de resurrección es llamada Easter en inglés. Segundo, imita su apariencia. Recibe adoración como Dios Sol, mientras que el Señor dice en su palabra en Malaquías 4:2: Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. En Apocalipsis 1:16 también dice: Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Tercero, tiene un árbol místico, pino o abeto. La Biblia afirma que Dios tiene su árbol. Apocalipsis 22:14 dice: Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Cuarto, debemos prestar atención a este dato súper importante. Él tiene su día de adoración. Es muy revelador, puesto que los romanos adoraban los domingos a su dios Sol. En inglés, domingo es Sunday, que traducido es día del sol, mientras que el Señor estipuló el sábado o Shabbat como su día. Leemos Deuteronomio 5:12 que dice: Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. En conclusión, no podemos cristianizar lo pagano, no se puede hacer las cosas a la manera de las naciones ni a nuestra manera. ¿Qué quiere decir esto? Como dije al principio, no, pero es que eso no significa para mí, yo no pienso a celebrar eso, cuando celebro eso yo no pienso que estoy celebrando cosas paganas. Pero efectivamente no importa lo que significa para nosotros, importa lo que significa para Dios. Entonces, Deuteronomio 12, del 13-14 dice: Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allá ofrecerás tus holocaustos, y allá harás todo lo que yo te mando. Entonces, para reflexionar, este es el momento de celebrar las cosas para Dios a la manera de Dios. Lo alentador de todo esto es que el Señor estableció sus fiestas y se trata de renovar nuestra mente conforme a su palabra y empezar a celebrar lo que realmente quiere que celebremos. Entonces, le damos gracias a Dios por este video, que espero que haya sido de edificación para su vida. Señor eterno, mi Dios amado, yo te doy gracias, Señor, porque tú, Padre Santo de la Gloria, una vez más nos has abierto los ojos aunque nos duela. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos, Padre Santo de la Gloria,
Guíales, Señor, que ellos puedan pedirte en oración, Padre Santo, qué es lo que deben hacer ahora. Aquellos que tienen niños pequeños, Señor. Ayúdales, Señor, a fundamentar su identidad en ti, Señor, y no seguir en el mundo, haciendo las cosas del mundo. Tu palabra dice, Señor, que no podemos hacernos amigos del mundo porque si no somos tus enemigos. Te pido misericordia, Señor, para cada una de estas personas que vio este video. Aquellos que no creen, Señor, te pido que aumente su fe, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios eterno, tú eres santo, maravilloso y poderoso. Hemos llegado al final de este video. Toda la gloria y majestad sea para nuestro Señor Jesucristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Yahweh Sebaot, Yahshua HaMashiach y Ruach HaKodesh. Dios les bendiga, bendiciones. Nos vemos en el próximo video.